Hoy vamos a entrar entonces a profundidad en el estudio de los 144,000, que se nos dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así que quiero comenzar con una cita que es muy conocida para nosotros. Nos dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 205. No es la voluntad que entren en controversia sobre asuntos que no les ayudará espiritualmente, tales como, ¿cuáles? ¿Quiénes pertenecerán a los 144,000? No cabe duda que los escogidos de Dios sabrán esto, ¿cuándo? Muy pronto. Así que de manera introductoria quiero que analicemos esa cita. La sierva del Señor dice que no entremos en controversias, en cosas que no nos van a ayudar espiritualmente. Una de esas es ¿cuáles? ¿Quiénes compondrán los 144,000? Estos pronto lo sabrán. Ahora, en aquel entonces, cuando la sierva del Señor escribió esta cita, algunos estaban enseñando que los 144,000 iban a ser los mismos adventistas que resucitasen en la resurrección especial. Había otra posición que decía que los 144,000 saldrían de allá de Jerusalén, judíos literales, de allá del Medio Oriente. Así que había confusión, quiénes serían, quiénes no serían parte de los 144,000, y esto estaba distrayendo la atención del pueblo. Y la sierva del Señor dice, no es necesario que entren en controversia. Ahora, me parece muy interesante lo que dice la última parte de esta cita, porque dice que estos pronto lo sabrán. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si somos parte de los 144,000? ¿O cuándo los que sean parte de los 144,000 lo sabrán? Muy bien, en esta serie vamos a tratar de responder esa pregunta. Ahora, no quiere decir eso, esta cita no quiere decir que no estudiemos quiénes son los 144,000, que no estudiemos cuál es su carácter y cuándo vivirán sobre la tierra. Lo que la sierva del Señor nos insta acá es que no entremos en controversia ahora en cuanto a quiénes pertenecerán. En otra cita, ella nos anima, esto es Review and Herald, a marzo 9 de 1905. Luchemos, dice, con todas las fuerzas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Ahora, esta cita es muy diciente porque, de acuerdo a esta cita, es la voluntad de Dios que todos aquí sean parte de ¿qué? De los 144,000. Ella no insta solo a algunos en específico, sino que insta a toda la iglesia, luchemos con todas nuestras fuerzas. Ahora, eso suena un poco como salvación por obra, ¿cierto? Suena un poco como salvación muchas gracias, por esfuerzo o mérito propio. ¿Qué significa luchar con todas nuestras fuerzas? Estábamos hablando este fin de semana con algunos estudiantes en cuanto a qué significa, en la clase de instructor bíblico estábamos estudiando eso, qué significa el hecho de esforzarse, el esfuerzo humano. Pablo lo describe, Colosenses, vayamos allá. Cuando nosotros se nos insta a que nos esforcemos, que hagamos lo mejor, que cooperemos con Dios, muchas veces caemos en el error de el esfuerzo propio, la justicia propia, las obras propias. Pero ¿cómo debemos luchar? Saben que aún ese esfuerzo y esa lucha no es propia. Colosenses, capítulo 1. La epístola a Colosenses, capítulo 1. ¿Cómo luchaba Pablo? ¿Cómo se esforzaba él? Versículo
29. Colosenses capítulo 1, versículo 29 nos dice: para eso también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que, ¿con qué fuerzas que debemos luchar? Con la fuerza de Él que actúa poderosamente en mí. Esta lucha en la vida cristiana no es una lucha que tú y yo podamos hacer en nuestras propias fuerzas. No en nuestro propio intento de levantarnos a leer la Biblia, no en nuestro propio intento de levantarnos a orar o hacer obra misionera o cualquier esfuerzo. Debe ser de acuerdo a la fuerza de Él que actúa poderosamente en mí. Eso significa luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado. Muy bien. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. La primera vez donde se menciona los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Qué interesante detalle, ¿cierto? Ahora, aquí hay muchas preguntas que vamos a tratar de resolver en esta presentación. Una de ellas es que aquí faltan 2 tribus. ¿Cuáles son las que faltan acá? La de Efraín y la de Dan. Vamos a ver por qué estas 2 tribus no están aquí. Otra cosa es que esta es la única lista que encontramos en la Biblia de las 12 tribus que invierte el orden. Normalmente comienza del mayor al menor, ¿cierto? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, pero esta comienza con Judá y termina con Benjamín. Otro detalle muy interesante. Y otro detalle también es que de cada tribu, ¿cuántos hay sellados? 12,000 sellados. Preguntas como, bueno, ¿estas personas son literales o simbólicas el número? Vamos a tratar de responder todas esas preguntas, pero quiero centrarme por ahora en el versículo 4, donde dice: y oí, y miren que subrayé el verbo oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. En el Apocalipsis encontramos 4 pasajes que hacen mención a los 144,000, y cada pasaje resalta un aspecto de ellos. El que acabamos de leer, Apocalipsis 7 del 1 al 8, el énfasis recae aquí sobre el sellamiento de los 144,000 como señal de protección durante el tiempo de angustia. Después del tiempo de angustia cantarán con júbilo porque han salido victoriosos. Así que la primera mención de los 144,000 que está en Apocalipsis 7 del 1 al 8, el énfasis es el sellamiento de los 144,000. Se nos dice que los ángeles están deteniendo los 4 vientos hasta que sean sellados los siervos de Dios, y los siervos de Dios aquí contextualmente son los 144,000. ¿Dónde más se mencionan los 144,000 en Apocalipsis? Capítulo 14, muy bien. En el capítulo 14 ya el énfasis no recae tanto en el sellamiento, sino en el carácter
de los 144,000. Los describe, tienen el nombre de su padre en sus frentes, son los que siguen al Cordero donde quiera que va, son los que no se han contaminado con mujeres. El énfasis recae en el carácter. Esta es la porción que vamos a estudiar más detenidamente porque es lo que más nos interesa. ¿Cuál es el carácter de los 144,000? En Apocalipsis 15, 2 al 4, no se menciona el grupo como tal 144,000, sino que sabemos claramente que son ellos porque los vemos en el monte de Sión cantando, igual que en el capítulo 14. Y aquí el énfasis recae más es en la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. ¿Y saben que ellos se mencionan una vez más en el libro de Apocalipsis? Y es en Apocalipsis 19 del 1 al 8. Y aquí el énfasis recae sobre el himno jubiloso que cantan los 144,000, porque la ramera ha sido juzgada y la sangre del pueblo de Dios ha sido vengada. Así que vamos a mirar el aspecto del sellamiento, el carácter, su victoria y su himno jubiloso. Ahora, ¿será que la Biblia, el resto de la Biblia, tiene algo que decir sobre los 144,000? ¿Qué piensan ustedes? ¿O será que solo se menciona en Apocalipsis? Toda la Biblia, he llegado a la conclusión después de haber estudiado toda la Biblia, que toda la Biblia fue escrita exclusivamente para los 144,000. Y hay muchos alusiones de los 144,000 en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de Enoc. La historia de Enoc es un tipo de los 144,000. Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Enoc caminó con Dios, dio un mensaje de juicio. Es un tipo de los 144,000. También el ministerio de Elías tipifica la experiencia de los 144,000. Algo en común entre Enoc y Elías es que ambos fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. También en Ezequiel 9, del 1 al 6, vemos la alusión al sellamiento. Ese mismo sellamiento que vemos en Apocalipsis 7 lo vemos en Ezequiel 9. En Joel 2 y 3 vemos, es fundamental para comprender los 144,000 y Apocalipsis 14, del 14 al 20. Vemos una profecía final para el día de Jehová, donde Dios tendrá un remanente que saldrá victorioso. En Salmo 15, que es el salmo de los 144,000, porque es el salmo para aquellos que subirán al monte de Jehová. Y describe el carácter de los 144,000. Igual que el Salmo 24, describe el carácter de los que entrarán por las puertas de la ciudad. En Daniel 3 vemos aquellos que obtuvieron la victoria sobre la imagen. Esta historia también es un tipo de los 144,000, igual que Daniel 6. Cuando Daniel sobrevive al decreto de muerte del rey, igual los 144,000 sobrevivirán al decreto de muerte que se pase. El cántico que encontramos en Éxodo 14 y 15 sobre la liberación de Israel en el Mar Rojo tipifica la liberación de los 144,000. Así que hay muchos pasajes, mis hermanos, en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, sobre los 144,000. Muy bien, vayamos a las características. Características de los 144,000. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1, allí nos dice que los 144,000 tienen el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en las frentes. ¿Qué significa que los 144,000 tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en sus frentes? Ahora, nombre en la Biblia es símbolo ¿de qué? Nombre en la Biblia es símbolo de carácter. Cuando el ángel le dijo a María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados, su nombre estaba relacionado con su carácter y su misión de traer salvación al mundo. Igual Daniel significa Dios es mi juez. Y vemos cómo en todo su libro el tema del juicio sobresale. El carácter, el nombre en la Biblia,
es un símbolo de el carácter. Quiere decir que los que siguen el Cordero por donde quiera que va, los 144,000, son aquellos que han reflejado más perfectamente el carácter de Dios. Ahora, es interesante que en Apocalipsis 14 dice que lo que tienen en sus frentes es el nombre. Pero en Apocalipsis 7, ¿qué es lo que tienen en sus frentes? El sello. Así que, ¿qué relación hay entre el sello y el nombre? Saben que hay una relación muy íntima. El sello es el carácter. Si estudiamos el sello más a profundidad, es el carácter de Dios. Ahora, en Apocalipsis 14:3, ahí mismo donde estamos, 14:3, ¿qué están haciendo los 144,000? Dice que ellos están cantando un ¿qué? Cántico nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Es un cántico que nunca antes se ha cantado. Y este cántico es el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, esto lo vamos a estudiar más en detalle más adelante. ¿Por qué hace alusión al cántico de Moisés? Pero le agrega algo adicional. Dice también el cántico del Cordero. ¿Será posible que los 144,000 pasarán por una experiencia similar a la que pasaron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo? ¿Qué piensan ustedes? Esto debería ya llevarnos al Antiguo Testamento y hacer un paralelo entre esa historia y los 144,000. Cantan el cántico nuevo, un cántico de liberación, el cántico de su propia experiencia. De acuerdo a Apocalipsis 7 del 1 al 8, vimos que ellos también tienen el sello escatológico de Dios, el sello del Dios vivo. O sea, ellos vivirán durante este tiempo del sellamiento escatológico. En Apocalipsis 14:3, volviendo allí, se nos dice que ellos son redimidos de entre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ganaron la victoria total sobre el pecado y estarán vivos cuando Cristo venga. Se nos dice Apocalipsis 14:4, también otra característica, es que los 144,000 se les llama vírgenes porque no se han contaminado con mujeres. Ahora, el pastor Lockborough había llegado a la conclusión, a dos conclusiones con este pasaje. Él dice, bueno, ya no conviene casarse porque los 144,000 tienen que ser vírgenes. Y entonces le preguntaron al pastor Lockborough, bueno, ¿y qué en cuanto a los que están casados? Dice, bueno, vivan con su esposa como si no lo estuviesen. Ahora, ¿será que este texto está enseñando eso? Entonces el pastor Lockborough había llegado a la conclusión, bueno, los que antes no tenían esta luz y ya se casaron, pues el Señor los perdona, pero ya ahorita que aprendió esto, pues viva con su esposa como si no la tuviera. Y a los que no están casados, pues no se casen porque si no, no pueden ser parte de los 144,000. ¿Será que este pasaje estará diciendo eso? Ahora dice que son vírgenes porque no se han contaminado con mujeres. Ahora debemos entender que el libro de Apocalipsis está hablando en una terminología simbólica. Y preguntémonos, en el mismo libro de Apocalipsis, ¿qué mujeres se mencionan? Ahí en Apocalipsis 17 vemos a una mujer y se le llama ¿la qué? La gran ramera. Y esa mujer tiene hijas, las rameritas. Así que esas son las mujeres contextualmente hablando en el libro de Apocalipsis, de las cuales los 144,000 no se contaminaron. Está hablando de falsas iglesias, falsas doctrinas. ¿Está bien? Son vírgenes, no se han contaminado con mujeres, no se han contaminado con las doctrinas falsas de otras iglesias. Siguen al Cordero por donde quiera que vaya. El primer tema que tuvimos ahora 8 días vimos de manera práctica. ¿Qué significa seguir al Cordero por donde quiera que va? Se nos dice también allí en Apocalipsis 14:4 que son primicias para con Dios y para con el Cordero.
Saben, las primicias en la Biblia se utiliza como lo mejor, no solamente como lo primero que se recoge, sino como lo mejor. No podemos decir que literalmente los 144,000 son los primeros que se recogen, porque ya en el cielo hay algunos, ¿cierto? Ya están las primicias que ascendieron con Jesús. En inglés se utiliza una palabra para primicias, the choicest, lo mejor, de lo mejor, ¿ok? En otras palabras, este grupo va a ser especial. ¿Y qué los maduró? ¿Qué los maduró? Fueron madurados por el poder de la lluvia tardía y fueron dejados listos para la cosecha. ¿Sí? Ellos son las primicias. Apocalipsis 14:5 sigue diciendo en cuanto a las características de los 144,000 y dice que no hay engaño en su boca. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy es muy fácil mentir. Y saben, nos hemos vuelto expertos en el engaño y en la mentira. Si tú quieres ser parte de los 144,000, no debe haber engaño en tu boca. Ahora hay un principio en la Biblia que lo encontramos en Mateo 12:34, donde dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Quiere decir que, ¿qué es lo contrario a engaño? ¿Qué es lo contrario a mentira? Verdad. Así que si no hay engaño en su boca, ¿qué hay en su boca entonces? Verdad. Pero si en su boca hay verdad, eso es un indicio que en su corazón hay ¿qué? Verdad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo hablo es lo que yo tengo en el corazón. Si yo hablo mentira, ¿qué tengo en mi corazón? Mentiras. Pero si yo hablo verdad, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Salmo 119:142 dice, tu ley es verdad. Es decir, los 144,000 tienen en su corazón escrita la ley de Dios. Jesús, un salmo mesiánico 48 dice, Salmo 48, vamos a leerlo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Los que tienen la ley en medio de su corazón, ¿cómo responden ellos a hacer la voluntad de Dios? Con agrado. Y esto está hablando de Jesús acá. ¿Te has encontrado a veces como que el hacer la voluntad de Dios te desagrada, es una carga pesada para ti? ¿Qué nos dice ese versículo? Que aún la ley de Dios entonces no está en medio de mi corazón. ¿Qué más es verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, los 144,000 van a tener la palabra de Dios en sus corazones. No la van a tener solo de memoria, aunque es importante memorizar la palabra de Dios para tenerla en el corazón, sino que va a ser parte de sus mismos tejidos, va a ser parte de su mismo ser, va a ser parte de su vida práctica. Recuerdo un amigo mío en Heartland que le gustaba mucho memorizar las escrituras y muy decepcionado, él caía una y otra vez en una de sus tentaciones y me decía, mira, yo caía en tentación aún cuando estaba recitando el versículo de memoria, me decía. A veces, y él decía, mire, cuando viene la tentación, yo canto, yo oro, yo me memorizo las escrituras siguiendo los consejos de Dennis Privy, cómo resistir la tentación, pero aún caigo. Eso me enseñaba, oye, los esfuerzos humanos buenos, aunque sean buenos, si no vienen acompañados por la gracia divina, son inútiles. El tener la ley, el tener la palabra en mi corazón, no solamente es saberla recitar en el momento de la tentación, es vivirla, es hacerla parte de mí. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la solución para no tener engaño en nuestras bocas. Y se nos dice en Apocalipsis 14:5 que son sin mácula delante del trono de Dios.
Apocalipsis 15, 2 al 4 también se nos menciona que estos son los que ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número. Y estos estuvieron vivos sin intercesor durante el gran tiempo de angustia y las 7 postreras plagas. Se ve un grupo especial, ¿no? Y uno lee esto, wow, ¿quién pertenecerá a los 144,000? ¿Quién pertenecerá a este grupo tan especial? Por último, este grupo es tomado de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otro detalle de los 144,000, de acuerdo a Apocalipsis 7:9, vamos allí, es que tienen palmeras en sus manos. Ahora, si alguien está leyendo detenidamente, de pronto me va a cuestionar al decir, pero creo que esta referencia sí no es de los 144,000, porque allí está hablando de la gran multitud. Bueno, vamos a dejar esa pregunta para responderla más adelante. ¿Son los 144,000 y la gran multitud del mismo grupo? Bueno, yo quiero sacar un pasaje de acá y referirlo a los 144,000, luego les daré mis razones. Y allí se presentan como con palmeras en sus manos. Ahora, ¿qué quiere decir eso que tienen palmeras o palmas en sus manos? ¿Ok? De nuevo, ¿será que nos vamos a llevar una palmera, una hoja de palma de acá de la tierra para el cielo? ¿O qué quiere decir eso? ¿Cómo se utilizan las palmeras, las palmas en la Biblia? Saben que las palmas, que las vemos en muchos pasajes mencionados, quizá la alusión más directa a las palmas, a las palmeras, es la fiesta de los tabernáculos. O sea que el hecho de que tengan palmas en sus manos es un indicio de la fiesta de los tabernáculos. Es un indicio que ellos serán parte de esa fiesta antitípica de los tabernáculos cuando Cristo venga. Apocalipsis 7:15 también nos habla que ellos sirven a Dios en su templo día y noche. Me adelanto un poco. ¿Quiénes son? Aquí está hablando de la gran multitud, pero ¿quiénes son los únicos que dice la sierva del Señor que sirven a Cristo día y noche y los únicos que pueden entrar en su templo? Son los 144,000. Muy bien, este es un grupo especial que ha ganado la victoria total sobre la naturaleza pecaminosa. Ni en acción, ni en palabra, ni en pensamiento permitirán que exprese la carne de pecado. Existe una diferencia entre preparación para la muerte y preparación para la traslación. Y quiero terminar esta parte, ya se está acabando el tiempo, con una cita en cuanto a lo que Elena White dijo del único pecado de Moisés. Vamos a Patriarcas y Profetas, página 510. ¿Sabían ustedes que el ideal de Dios y el propósito de Dios era que Moisés fuese trasladado vivo sin ver la muerte? Ese era el plan original de Dios para Moisés. Pero nos dice, si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios gloria de sacar agua de la roca de Cádiz, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Wow. ¿Qué nos dice eso entonces del carácter de los 144,000? Moisés estaba cerca, ya a las orillas del Jordán. Un solo pecado, nada más. Y cuando estudiamos el pecado de Moisés, uno dice, bueno, pues es un pecado de hombres. Se impacientó, lo cogieron descuidado ese día, la tentación lo cogió, se impacientó, dijo, oír rebeldes, os haremos sacar agua de la roca. Y la golpeó 2 veces. Ese solo pecado. Ahora, ¿se salvó Moisés? Se salvó Moisés, ¿cierto? Dios lo resucitó y no solamente se salvó, no solamente sabemos que está salvo, sino que ya está en el cielo. Pero hubiese sido aún mucho mejor su historia y su experiencia si su vida no se hubiese manchado con ese solo pecado. Los 144,000, a diferencia de Moisés, cuando estén a orillas del Jordán, no cometerán pecado. No cometerán pecado, vivirán una vida
sin mancha. Obtendrán la victoria completa sobre el pecado. Yo pienso en eso y miro mi vida. Yo digo, no, Señor, estoy lejos de ser parte de los 144,000. Y habrán muchos como Moisés en los últimos días que por algún pecado perderán el privilegio de ser trasladados vivos sin ver la muerte, pero se salvarán. Sí, quizá tendrán que morir como mártires, como Moisés, aunque no fue un mártir por persecución, pero tuvo que morir, pero no serán trasladados vivos al cielo sin ver la muerte. Si él no hubiese sido por ese único pecado, hubiese sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Aunque debemos estar contentos y ya haber celebrado al Señor, Señor, así sea yo el último que entre por las puertas del cielo, yo quiero estar allá. Pero nuestro objetivo, nuestra ambición santa es poder estar lo más cerca posible a Cristo. Saben que en el cielo, aunque todos vamos a ir al cielo, no todos vamos a estar en la misma cercanía con Cristo. ¿Sí sabían eso? Hay algunos que estarán más cerca a Él, así como Juan, como lo estudiamos el lunes pasado, Pedro y Jacobo eran de los 12 los que estaban más cerca a Jesús. En el cielo habrán algunos que estarán más cerca a Jesús. Y la sierva del Señor define los que hayamos aprendido acá a amar más profundamente al Salvador. Son aquellos que en el cielo estarán más cerca a Él. Los que acá en la tierra hayamos gozado más profundamente de su amor, somos los que en el cielo estaremos más cerca a Él. ¿Quieres tú estar más cerca a Jesús en el cielo? ¿Quieres tú sentarte en su trono y estar en su templo día y noche? Mi invitación es para que hoy por hoy nosotros vivamos de acuerdo a la luz que hemos recibido. Y que recibamos de la fuente del amor que es inagotable, hay disponible todos los días para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.